del sentido del humor en nuestras vidas. ¿Por qué sonreímos y por qué carcajeamos? ¿Será lo mismo sonreír que carcajear? Porque cuando sonreímos a veces hasta tenemos terreno ganado con la chava, ¿no? Así que te responda la sonrisa, ya lo hiciste, ya te aventajaste. El machismo, nos dice Samuel Ramos, otro filósofo mexicano, que dice que se origina en una protección del hombre hacia la pérdida del poder. Por eso humilla, por eso un machista humilla. Le dice, no llores como una niña o como una mujer. Ahí va ese poquito. No sé, y esos son escudos de nuestra tradición mexicana, lamentablemente arraigada, y por eso yo me atrevo a decir que los mexicanos pues nos reímos y también a la vez humillamos. Los mexicanos también nos reímos cada 2 de noviembre de la muerte. Tenemos una gama y variedad de películas setenteras en donde se desarrolla el albur, aquellas películas que llaman ficheras, ¿no? Y donde la mujer y el hombre desarrollan doble sentido. Los mexicanos habremos desarrollado el sentido del humor. ¿Con qué fin? ¿Por qué no entendemos el humor de otros países? Porque a veces nos cuesta entender el humor inglés, el humor argentino. ¿Por qué? No que somos los mismos humanos, tendrá que ver las circunstancias en las que nos desarrollamos. ¿Por qué nos reímos de los demás? ¿Y por qué me afecta cuando se ríen de mí? Porque yo sí me puedo reír del otro y cuando se ríen de mí, ya me dolió, ¿no? Cuando sobrepasamos el sentido del humor y se convierte en bullying, o como decía una comediante mexicana, o bullying. ¿Por qué no nos gusta que se rían de uno? Se lo pregunté. ¿Existe el humorismo blanco y el humorismo pelado o es humor? Sigue siendo humor. ¿Es lo mismo una sonrisa que una carcajada? Ya también os pregunté. ¿Habrá de detonar distintos significados? Que sea una sonrisa y que sea una carcajada. Una carcajada me... se está burlando de mí. A lo mejor una sonrisa, le caí bien. Los seres humanos somos los únicos capaces de reírse o también se ríen los animales. ¿Ustedes han visto un caballo reírse, una mula, un perro? ¿Y por qué pasará esto? Muchos, por ejemplo, decían durante la historia de la filosofía que fue el alma, ¿no? Porque nosotros sí tenemos alma y los animales. ¿Será cierto esto? ¿La risa será otro símbolo de nuestra humanidad? ¿Y será que los animales no se ríen? A lo mejor se ríen en su contexto y nadie se da cuenta. Y si se ríen en su contexto, entonces se podrán reír de nuestros chistes. ¿Y por qué será? ¿Por qué será esto? ¿Y qué es el sentido del humor? Bueno, les invito a pasar por su café, les doy un término de unos 5 o 6 minutitos, nos volvemos a sentar y empezamos a responder, tratar de responder estas preguntas. Finalmente, el café filosófico es esa pena y podemos levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo pienso sobre lo que planteaste. ¿Quién se anima? Muy bien. Dime tu nombre. Hola, mi nombre es Lourdes. Y bueno, la pregunta que me acuerdo es de qué diferencia hay entre una sonrisa y una carcajada. Entonces, para mí una carcajada es algo que te sale espontáneamente, como con más fuerza, como que algo que te hizo reír más o... Sí, que sentiste así con más fuerza. Y una sonrisa pues es algo que te sale
simpático eso que dijeron. Gracias. ¿Será cierto que sea natural? Porque yo he escuchado carcajadas tan fingidas y se ven fingidas. Yo quiero opinar en relación a lo que ella dice. Por ejemplo, Benito, la sonrisa o aquí en este caso la carcajada, pues como dice ella, surge espontánea. Pero yo me he fijado a través de la vida, los poquitos años que tengo, soy muy joven, no que cuando tú prolongas una carcajada ya tiene el matiz de burla, ya, que cambia mucho. Entonces, digamos que las carcajadas pues, son positivas y las burlas pues, son negativas. Es lo que yo vi. ¿Será cierto eso? ¿Cuántos? Sale. Bueno, Bueno, yo creo respecto a, bueno, no sé si sea una diferencia o no, pero en mi caso en particular, cuando me sale una carcajada así, es como desde el fondo del yo más así, o sea, una sonrisa puede ser efectivamente sonreírle a alguien que va en la calle, sonreírle a alguna compañera de trabajo, en el sentido de como un código de comunicación de hola, ¿no? Pero la carcajada, al menos para mí, cuando yo me río a carcajadas, sí es como que sale desde el fondo, como que de verdad incluso hasta me relajo, cuando termino de reírme, hay una tranquilidad así de paz, de que como que ya pasó, ya saqué lo que tenía que sacar, ¿no? ¿Cuándo se transforma entonces la carcajada en burla? Porque generalmente nos reímos a carcajadas cuando a alguien le pasa una tragedia, ¿no? No nos reímos a carcajadas porque, ay, mira, pasó un pájaro, o sea, alguien se cae y pasa algo que sí traslade un poco nuestro lenguaje, lo único que nos queda hacer es pues a carcajadas, no reírnos. ¿Cuándo se transforma esa expresión que tenemos, que es reír, en una burla? Pues yo creo que a veces, bueno, mi nombre es Claudia, a veces depende, por ejemplo, de esa burla, no es a lo mejor tanto de reírte o ofender a alguien. Por ejemplo, a veces estando con alguien te acuerdas del momento pasado, o sea, que viviste alguna experiencia y te empiezas a reír, no sale esa carcajada que puede durar minutos y hasta te duele el estómago de que te acuerdas de aquella experiencia chistosa que hubo a lo mejor entre tú y esa persona o X personas que se pueden involucrar. Entonces, no sé a veces hasta cuál es el límite, entonces, para saber qué es burla y cuando te carcajeas de cosas, o sea, experiencias burlescas. Bueno, primero tú y después. Yo me llamo Lucía. Yo sí pienso que la carcajada va unida mucho a la humillación y la sonrisa a lo agradable. Y yo creo que si la carcajada puede prolongarse en una burla, en una humillación más desfachatada, ¿no? En cierto momento, no digo que la carcajada en sí sea humillante de por sí, pero sí va muy unida a la humillación. Gracias. Bueno, en mi caso, las carcajadas, la risa, a mí me pasó algo muy chistoso en el DF. Iba caminando y pues me sale un muchacho con un verdudillo, o sea, santo, y me pone tu bolsa. Y pues yo me quedé en mi bolsa, la verdad. Pero le di la bolsa y empecé a reírme. Unas risas y unas risas. O sea, era risa nerviosa, era liberar estrés, tensión. Nunca nadie me había saltado. Y le di la bolsa y luego me dice, te voy a regresar tus credenciales. Y pues me dio más risa. Bueno, pero era un mecanismo de defensa, ¿no? Y luego ya me aventó las credenciales y se fue corriendo. Y seguí riéndome, pero ya así con lágrimas en los ojos. Pues. Entonces ayuda a no sufrir. A ver, gracias. Aquí. Bueno, es que yo estaba pensando en que la sonrisa o la carcajada conlleva una cierta familiaridad con las otras personas, con las que uno se va burlando o se va riendo. Bueno, no burlando, más bien carcajeando, perdón. Se va carcajeando es de algún tema en común, es como más familiar con las
personas con las que lo haces. Eso puedo agregar. Y yo quería saber, por ejemplo, que están diciendo que la carcajada hasta dónde se convierte como burla o eso, pero que, por ejemplo, las carcajadas de los niños que no tienen noción de lo que es la burla. Digo, porque hasta de bebés escuchas que se carcajean, ¿no? Entonces, para mí la sonrisa, bueno, el reírte mucho es hasta como un lenguaje universal entre los seres humanos, como que te rompe ese... por ejemplo, yo ahorita que escuché este nombre de café filosófico dije, ay, sí. Entonces, por ejemplo, hasta ya escucharlo reír a ti, dije, ay, pues no está tan... como que rompe ese que los seres humanos nos ponemos como somos, no sé, ¿no? Y ya te empiezas a ver que todos son y dices, ay, pues somos como iguales, ¿no? Bueno, dicen que la risa es la música del alma, ¿no? Y yo creo que se convierte como bullying cuando te pasa algo malo y la gente se carcajea de ti, ¿no? O sea, es cosa diferente que estemos platicando y jaja, o cosas de esas, ¿no? Por algo que no, como decías tú hace rato, que no podemos alcanzar o que alcanzamos, ¿no? Pero por ejemplo, si voy por la calle, me tropiezo y van los cuates cargueros y se burlan, ¿no? O sea, cuando te pasa algo malo, se burlan, o sea, se carcajean. O hasta una risa normal, ahí la que uno dice, hijo de no sé qué se está diciendo aquí, ¿no? O sea, ahí es como ya la burla, ¿no? Yo creo que es importante la distinción que están haciendo, porque por ejemplo tú, ¿qué pasa cuando la carcajada se vuelve burla, no? Yo creo que tenemos la tendencia al menos de reírnos frente a lo absurdo. O sea, ya cuando el lenguaje no nos da para explicar cosas o para poder representarlas de alguna manera, nos reímos. Entonces, por ejemplo, los niños se ríen del absurdo, porque cada cuando se evitan carcajadas los niños, cuando papá les está haciendo caritas o cuando reciben un estímulo exterior, ¿no? Y es lo que provoca en ellos decir, ¿y esto? ¿No? O sea, ¿y esto loco por qué es así? ¿O por qué? ¿No? ¿Tienes sonidos o cosas extrañas? Yo creo que ahí se diferencia de la humillación, ¿no? Cuando estamos frente a varias personas que ay, me caí y se ríen, no se ríen porque la tengan en contra tuya, se ríen en contra de, bueno, se ríen en pro de ese absurdo, ¿no? Ay, se cayó y vino a romper el esquema que teníamos, acá nadie se andaba riendo, y llega este cuate, se cae y, ¿cómo lo explicas? ¿Te ríes? Perdón, ese era... Bueno, algo con respecto a lo que dices, por ejemplo, ¿cómo cuando ves tú una escena de alguna caída, o sea, cómo automáticamente, por ejemplo, yo el sábado me pasó, veníamos caminando a mis amigos y yo en la calle, y adelante de nosotros venían un par de señoras. Una de ellas venía media tomada, supongo, porque se venía tambaleando con tacones. Entonces, 2 o 3 veces se dobló el pie y a lo mejor en lugar de nosotros preocuparnos tal vez de que se fuera, no sé, a quedar un pie o algo, o sea, luego fue la carcajadita así de ¿qué onda con este señor? Pero es ahí donde me pregunto, o sea, ¿por qué no sé si sea ya automáticamente del cerebro que sueltes la carcajadita o por qué no preocuparte en lugar de burlarte, por ejemplo? Mi nombre es Adonai, con referencia, ¿verdad? Pero yo siento igual que si te vas a carcajear o te vas a burlar de alguien, pues también depende, ¿no? Si vas con tus amigos, pues que a todas estás en confianza, y si ves, decía también acá, ¿verdad? Que alguien se resbaló, pues rápido va a la carcajada, pero vas en confianza. No es lo mismo cuando vas solo, y es hasta que como que te quedas callado, y a lo mejor sí te puedes reír ya después, pero tú solito. No en el momento de eso, o sea, a veces también depende de la confianza con quien estés. Yo, mira, yo soy muy bromista, yo me hablo de la misma vida, de mí misma, de todo lo que yo veo, ¿verdad? Pero ya, yo creo que la burla ya está implícita, entre personas así, sean conocidos o no conocidos, es según cómo te la lleves. La sonrisa es un acto de bienvenida, porque a veces vas así a dependencias de ¿no? Te encuentras con unas caras muy corajudas. Entonces, esa sonrisa te implica una confianza. Hay seres humanos que son tan rígidos, así, que no te inspiran acercarte a ellos. Oye, pero dependencia de güey no quiere decir nada. Bueno, no, pero
Que sí, no te inspira confianza. Mira, yo he ido así a bailes, o sea, como te diré, bailes públicos así. Yo me he atrevido a sacar muchachos que me inspiran confianza. Yo los he sacado. Y hay unos que me han dicho, no quiero. Yo respeto. ¿Verdad? Pero te digo, eso ya es cuestión de simpatía, de confianza. Respecto a esto, a mí me pasó, bueno, que cuando fui a hacer mi servicio, la que me vistió los papeles vestía en montón. Hasta que. Sí, hasta que le hice una broma. Y ya después que iba a dar mis recibos de, bueno, mis reportes de cada mes, me atendía excelente, ¿no? Pero de entrada, así. Y ni siquiera me miró, ni siquiera sabía ni cómo era, ¿no? ¿Quién más gusta? Adelante después Soy José y bueno, creo que la carcajada apunta hacia el rompimiento de los convencionalismos, ¿no? Es cuando es un momento de absoluta libertad en que, o sea, te vale todo y puedes reír a más no poder, ¿no? Puede ser de la tragedia más triste, la más dramática y te ríes, ¿no? Finalmente, creo que es romper con todas las posibilidades de lo convencional. Y la sonrisa sí puede caer más como en estas, como encajar, ¿no? Como que es más estudiada, como que la puedes ensayar más, o como que responde a situaciones más pensadas, más planeadas, ¿no? Pienso yo. Bueno, yo en relación a la carcajada, a la risa, yo tengo una amiga que su peor enemiga era su propia hermana. Entonces, llegaba yo por ella para ir al cine y la hermana no saben de locas, ¿eh? Y entonces mi amiga, que era hermana de ella, se echaba unas carcajadas, pero ahora sí que humillantes, agresivas, ¿no? Se reía de ella, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿No? ¿Quién lo dice? La chica mayor, decía, ¿quién lo dice? La prosti mayor de México. Pero sí. Pero lo que me refiero es que sí era una risa agresiva, violenta. A veces ella se iba a querer estirar los cabellos, pero era muy lista y cerraba la puerta. Pero sí, también es un sentido del humor sarcástico que sí humillante. ¿Qué figura, qué rol tendría que tener? ¿Nos reímos lo mismo los hombres que las mujeres? ¿Nos reímos de lo mismo? ¿O realmente un hombre no va a alcanzar a entender lo que se ríe una mujer? No sé si lo han preguntado alguna vez. Tal vez que el hombre siempre va detrás de la mujer, o sea, eso es obvio. ¿Ah, sí? Sí. O sea, cuando vas con una disco, están los hombres ahí en la casa, ¿no? Que mira esto. Y empiezan a burlarse. Se burlarán de uno con uno. ¿Cierto, no? ¿De mí o conmigo? Yo pienso que los hombres tienen más facilidad para reírse, como que son más sencillos en todo. ¿Y reírse será que no es tonto? Yo pienso también que tiene que ver mucho pues el contexto, las circunstancias, tiene que ver mucho también la cultura. Porque pues hay también pueblos, países, por ejemplo, ahorita de tal país, Alemania, por ejemplo, que son muy serios, hasta en su expresión, argentinos y otros que de por sí ya como que tienen la fachada, el contexto, hasta la complexión física, que ayuda, ¿no? para que sea como más fácil las bromas o yo me quedaba pensando, pues que puede ser, ¿verdad? Muchas veces en diferentes etapas, en diferentes familias, la libertad con la que creces también tiene que ver mucho, o sea, no es tanto, para algunas personas, como que es mucho la interpretación, como me pasó esto, a veces están burlando de mí, o como a lo mejor te gusta el muchacho, si te sonríe, ya crees que tú le gustaste, te le enseñas. Es como que las circunstancias, exacto, a lo mejor él se estaba acordando de otra cosa, pues como que muchas veces es la interpretación
Por ejemplo, ahora que estamos aquí, pues así como que dice Víctor, yo los percibo muy serios, o así estamos, o los estaba interpretando. Entonces, eso como que tiene que ver mucho, ¿no? También cuando llegas a un lugar y no conoces a nadie, te empiezas a reír como todos van a decir, así, ¿qué le pasa? En México, o al menos aquí en San Luis Potosí, sí hay a veces así como que, ¿cómo entrar en confianza? Y vas pensando, o que la apariencia, que van a decir los otros, o el otro, la otra. Es como que ahí también tiene que ver mucho el contexto. Sobre esto que se apuntaba sobre la percepción del género, ¿no? Cómo nos reímos los hombres o cómo se ríen las mujeres. Es interesante cómo la imagen, por ejemplo, de publicitaria de un hombre riéndose, por ejemplo, denotaría como si se riera del dominio, ¿no? Del poder, una risa cínica del dominio que ejerce sobre los demás. Y cuando, por ejemplo, aparece una femme fatale, ¿no? Riéndose, uno pensaría que se complace sobre su propia sensualidad, ¿no? Es como una risa desde el yo, ¿no? Y la sonrisa del hombre sería como una dominación, como una apropiación del otro, ¿no? Bueno, como estereotipo, ¿no? Que yo lo pienso así, pero se puede interpretar ese estereotipo. Aquí concuerdo contigo, pero ¿a quién, quiero preguntar, ¿a quién ha visto los comerciales de la Coca-Cola y se ha quedado como que pensando, porque no nos anuncian todo el tiempo la bebida, ¿no? O sea, finalmente te anuncian sonrisas, gratos recuerdos, no sé, momentos muy agradables. A lo mejor tal vez podría dar por ahí, ¿no? Lo que nos han pegado. O sea, les gustan los payasos, son divertidos los payasos. Por lo menos los mexicanos tenemos payasos. ¿Qué tal con la canción? Sí, en verdad soy de eso. Qué bacán. Es que irónicamente los payasos al parecer son los que más desarrollados tienen el sentido del humor, pero no has oído de que, por ejemplo, Broso, que es un payaso, un comediante, que al parecer es muy gracioso en un sentido, pero ya en otro es una persona bastante amargada, con sentimientos de dolor muy grandes, ¿no? Y ahí entra la ironía de, a pesar de ser una persona que está dañada hasta cierto punto, se dedica a hacer reír a los demás. Entonces, yo ahí sí no estoy tan de acuerdo. O sea, si el sentido del humor en los hombres, por ejemplo, siempre es un sentido de eutanasia sobre algún tipo de poder ejercido sobre los demás, ¿hasta dónde es esto cierto, no? Por ejemplo, en la figura de los payasos, que ellos pueden estar, no sé, siendo añicos por dentro, pero aún así tienen que salir a dedicarse a hacer esta labor de hacer reír. Entonces, ¿hasta dónde es para jugar el sentido del humor? Y hasta dónde es también algo que, o sea, muy íntimo, ¿no? Muy personal. No, a mí Broso y Platanito, sinceramente, simbólicamente los quemaría en leña. y en realidad sí lo haría. Pero lo que pasa es que esas chicas que salen ahí se denigran. O sea, una mujer que sale casi desnuda, o sea, la mujer es usada como objeto, ¿no? Entonces, Rosa y la famosa muchacha esa real, ¿qué es eso? O sea, sinceramente, y inclusive yo cuando veo a las chicas así, las bailarinas casi un poco españolas ahí, sinceramente la mujer tiene que tener un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, darse un lugar, tener autoestima, dignidad. Desafortunadamente, pues, como ahora en la tertulia de Manuel José Otón decía el director de ahí, qué bueno que aquí en esta tertulia, en la tertulia de Manuel José Otón todavía no existían las Televisa ni TV Azteca, ¿no? Las mujeres iban con sus vestidos abajeados. Pero sí, en realidad, yo así, estos payasos así, perversos, pervertidos, la verdad. Yo no estoy nada de acuerdo con este Broso, son detestables. Pero sí las mujeres que se dan ese lugar de ahí, de salir, claro, unos cuantos pesos, ¿verdad? Venden su dignidad. Y hay muchos programas, ¿no? Que la mujer realmente es para deleite de los hombres que no tienen preparación, ¿verdad? De la ignorancia. Entonces, ese es mi comentario. Yo creo que, bueno, tengo la responsabilidad de que otra que hago esta población, creo que Broso tiene una dinámica, ¿no? Antes oí que se la había cuando estaba Isabel Mado,
siempre se hace acompañar de otra figura de mujer, que es la señora, la mujer respetada, ¿no? Que él tampoco se excede en sus comentarios, ni mucho menos. Es una parodia, ¿no? O sea, Broso está haciendo un acto que provoca o quiere provocar risas. Y esto mismo de la humillación de la mujer, yo no sé qué tanto o hasta dónde se esté burlando de la figura como mujer. Se está burlando sí de una figura, pero o sea, si quisiera hacerlo así, también las otras figuras femeninas que manejan su programa serían de la misma índole, ¿no? O sea, dejarlo como reflexión, tal vez sea parte de un sketch, de un performance que hacen ellos mismos, que tampoco está tratando de agredir directamente a la mujer, ¿no? Sino hacer este hecho de lo absurdo y mostrar las dos figuras, la señora y la chavita esta que está ilegal. En mi caso yo veo como arte y es muy diferente, porque hay veces que juegan con la figura del palo y la mujer, y hay veces que no entra tanto la imaginación. Pero podríamos proponer un café sobre eso y nos centramos. Lo quiero retomar otra vez el sentido del humor para que no se nos vaya y ya se nos vaya el tiempo. Y pues sí, podemos proponer un café que en el próximo entramos duro. Esperemos que nos vuelvan a ver. A lo mejor aquí entraría lo que conocen como el humor negro. Sí. Yo como que escucho mucho eso del humor. Yo digo, pues sí, como que aprendí a diferenciar cuando conocí a un conocido maestro. Que pues sí, o sea, como que era mucho de sí, pero sí, su humor era negro. Creo que aquí se refleja. Y yo ahorita me quedaba pensando la importancia de la risa, que a lo mejor es una pregunta que tiene que ver con, no sé si hay una terapia inclusive que se llama risoterapia, donde es y a mí bueno, en una ocasión en un curso así que me lo pusieron, era parte así como de romper el hielo, y la muchacha que lo dirigió, pues es que se reía de la nada, y tú de verla reír te reías. A fuerza, así como que yo creí ¿no? en el auditorio los que estábamos nadie que se quedó, y éramos un poco más o menos como los que estamos ahora, dando la risoterapia. Yo no tendría así como la capacidad de hacer lo que ella logró en ese momento, que fue un buen rato lo que tardó así, y yo no llego un pequeñito, porque me estoy riendo y como cuestionarme también. Entonces yo podría cuestionar, entonces se podría, si dice que se contagia es una enfermedad, porque pues, que estamos hablando, ¿de qué se ríe el mexicano? ¿O de qué se ríe el ser humano? Si no podemos poner banderas. Es que mucha televisión, por ejemplo, ¿han visto Friends? Yo creo que la mayoría de aquí los han visto, ¿no? Es una comedia gringa, se llama soap opera, sí, ¿no? Es de esa categoría. Y yo una vez me puse a analizar, cada 4 segundos se tienen que reír en el contexto del programa para provocar risas. O sea, ni siquiera tú te ríes porque es gracioso, te ríes porque se ríen los demás. Y cada 4 segundos o 8, en esos intervalos, te avientan la risa para provocar en ti una risa. Pero ni siquiera porque sea gracioso o ese humor sea comprendido por nosotros. Simplemente para que tú, no sé, de alguna manera también expreses que es una comedia y que de alguna manera, no sé, te desestrese por ese momento, ¿no? Entonces la risa ahí es utilizada, pero como un café, como algo que produce algo en nosotros que nos alivian en ese ratito y por eso la volvemos a ver después. Pero ahí está programado. Yo sí pienso que sí tiene que ver. Les voy a decir que ya no se acaba el tiempo, pero me gustaría dos comentarios ahorita de la sesión, y si de alguna vez nos ponemos de acuerdo, ¿quién nos puede dar 4 comentarios finales? 4 comentarios finales, pero ahorita van 2, ahorita que levantan la mano, pero estos de levantar la mano son para los 4 finales, pero van a ser 6 en total, si sumé. Entonces, ahí las delicias y va que tal. A ver, de Jordi. Soy de Jordi. ¿Quién se apunta para los 4 comentarios finales? A ver, ¿quién se apunta? 1, 2, 3 y uno más, ¿qué más? 4, bueno. Entonces, ahorita vamos a tratar de, respecto a esto de los payasos, respecto a la sonrisa, a la risa, pero sufrimos cuando reímos porque sufrimos. Y sí te hace mejor la vida sonreír.
Sí, sí tiene que ver que veas diferente la realidad, que tu día sea, es que hoy me fue muy bien. Hay días que me va muy mal, pero es que ahora sí me creo que hasta me reí de todo. ¿Será cierto eso? Bueno, recuerdo esta película, ¿cómo se llama? La famosa película del que es médico y... Exacto, ¿no? De cómo lejos de ser una enfermedad, pues yo creo que es una medicina, la risa, ¿no? Ahí está demostrado en esa película científicamente, ¿no? De hecho, yo tenía una amiga que me decía, me da risa la risa de no sé quién, ¿no? Y bueno, yo tengo alrededor de 8 años dando clase en la universidad, maestro de clase, y he experimentado una cosa en donde salen de una maestra que los tiene, entonces llego yo y están pobres chavos, ¿no? Y chavas, entonces están y uno saca una torta y el muy comiendo, y entonces yo en mi clase los dejo que coman, se están riendo, los dejo que se ríen un rato y me río con ellos. Y como parece como arte de magia, como a los 3, 5 minutos, ya salieron todos y ya están con medio sándwich en el estómago y al mismo tiempo se entrevistan. De hecho, les digo, es bueno que coman, es bueno que se ríen, porque además la risa de un joven es lo más hermoso y de una joven. Y así, o sea, en vez de enojarme yo con ellos, porque de primero como que estas cosas me hacen casi como que te quiere dar coraje, ¿no? Pero después dices, híjole, salieron de contar maestra donde los tiene desde que llegan hasta que se termina la clase, pero duro y una materia muy complicada para ellos. Entonces, es muy padre, ¿no? Es muy padre cómo la risa te relaja, como decía la maestra Salia, ¿verdad? Cómo la risa viene siendo una... Bueno, ahorita decía la risoterapia, esto que últimamente se ha hablado mucho, se ha publicitado mucho, y que se convierte en una medicina, ¿no? Entonces, ahorita que tú lanzas la pregunta de qué nos reímos, pues yo digo que de todo y de nada, ¿no? A fin de cuentas, tenemos que bueno, yo sí quisiera dejar ese mensaje, ¿no? Que la risa es una medicina, la risa es buena, cuando alguien se ríe, pues hay que dejarlo que se ría, porque quiere decir que está tratando de armonizar contigo, ¿no? A veces cuando es una carcada, yo decía hace rato, si no es algo porque te tropezaste, cosas de esas, pues, digo, seguramente es una cosa buena, o sea, no dejar, digo, muchas veces también alguien hablaba de las circunstancias, ¿no? O sea, que depende de esas circunstancias. Yo creo que también las circunstancias tú las vas creando, ¿no? Las vas creando. Y bueno, luego si también conoces a personas, si no la conoces, cuando te tienes que conocer. Decía la madre está acá, donde la cultura, ¿no? En los países, ¿verdad? La cultura. Por ejemplo, una sonrisa pues también es símbolo de una conquista, ¿no? Si tú sonríes con una muchacha y te sonríes, o sea, ya como tú decías, es símbolo de la conquista, entonces... Ahí es un tema muy largo, ahí le digo. Ya me emocioné. ¿Tú cómo definirías el humor negro? ¿Sería una burla? Lo que pasa es que no nada más tenemos buenos sentimientos, y también si queremos decir o encapsular en buenos y malos. Nuestros sentimientos son muy animales, somos animales finalmente. Racionales. Aparentemente. Aparentemente los animales los pies. No, pero eso no significa que la razón esté completa. Cuando uno razona es porque trata de entender, es esto, entender, sensibilizar, que camine o que no camine, eso no tiene ningún significado con la razón. No, eso es nuestra supervivencia, así nos permitió. Bueno, eso es como yo personalmente lo entiendo. Yo diría que el humor negro es simplemente el humor. Por eso yo les preguntaba al final, no sé si se acuerdan eso. Hay humor pelado, hay humor negro, hay humor blanco, rojo, lo que quieran, o es humor, simplemente es humor. Yo les hago esa pregunta. Finalmente, el sentido del humor tiene sus matices, así como cualquier cosa que existe, hay matices de estos matices, o que se ramifican. Entonces, el sentido del humor, porque a veces nos podemos burlar hasta de las desgracias, pero también quiere decir también qué tan centrado estás en la moralidad de decir si es bueno o es malo, o es un sentido del humor. Yo creo que, bueno, pues para tratar de reforzarte algo de mi parte, yo creo que cuando el absurdo se vuelve una convención entre algún grupo de personas, ahí se identifica el humor negro.
porque ya no es tratar de humillar a alguien, es encontrar lo cómico, lo visible en la acción, no hacia quién va dirigido. ¿Sí me cachas más o menos eso? Se lo ubico en lo que te dije anteriormente. Si están en una disco, está un grupito de hombres, si está un grupito de mujeres, están Pero ahí ni los chavos ni las chavas saben de qué están riendo. no, claro, pero, o sea, uno cacha cuando están, se fijan y lo jajaja, o sea, están criticando unos como de bailar, en fin, etcétera. Yo le llamaría en ese sentido humor negro. Es que yo humor negro lo identifico así como que te regalas esos chistes donde les falta una pierna, ¿no? Bueno, no sé, pero bueno, se le conoce más como humor negro. En mi parte yo no me burlaría de algo así, de una persona. Vamos contigo y finalizamos contigo y después nos vamos a las 4 finales. Bueno, yo lo que ella pregunta del humor negro, yo creo que el humor negro más que nada va relacionado con nuestra animalidad. ¿Por qué? Porque se fijan por lo general en los chistes de humor negro entra la sexualidad o entra alguna otra burla, pero siempre va referido hacia nuestra animalidad que ya tenemos implícita, racional, eso no va a representar nuestra animalidad. Yo, por ejemplo, el humor negro lo relaciono con lo que dice Víctor, con las desgracias del humano. Un ejemplo es el muy citado caso del payaso Platanito, cuando dijo los chistes de los niños de la guardería, que ya lo querían quemar, ¿no? Que ya lo querían sacar de televisión y bla, bla, bla. Yo, sinceramente, escuché los chistes y me dieron risa. Pero, o sea, ¿cómo les diré? El contexto es como dice, el contexto de la gente, de la sociedad mexicana, es de, te ríes de las desgracias humanas y ya eres malo. Pero pues, ¿por qué? O sea, todo termina en risa, al fin y al cabo, ¿no? Que ya querían sacar de televisión, que no sé qué tanto, entonces, ¿por qué desvían desvían todo eso y no, por ejemplo, buscan a los responsables del accidente que pasó en la guardería? O sea, ¿por qué tan suscitado el payaso que se burló de los niños, pero o sea, ya quieren echarle la culpa a él de lo que pasó? Entonces, como que ya se salió como de la tangente. ¿Quién era el 1, el 2, 3 y 4? ¿El 1? ¿Quién era? ¿Te acuerdas? Sí, ok. ¿Son las conclusiones, verdad? Sí, pero ¿alguien? No, pues yo quiero reafirmar algunos criterios que se han dado aquí, divertido. Y yo creo que es muy bueno tener sentido del humor, es muy bueno, la risa es saludable, pero también hay que tener una educación, lo que decía, ¿es Paulina? Hay que tener una educación en el sentido del humor, en la risa, ¿sí? Porque si mucha gente es burlona, o sea, eso ofende, agrede, ¿no? En una ocasión un señor se cayó, aquí en el templo de Guadalupe, se cayó porque no vio el nivel, y se pegó y los muchachos muertos de la risa, y yo, el pobre señor, tratando de, porque el señor quedó hasta un poco ¿Desorientado? Sí, desorientado. No se rían, muchachos, ayúdenme a levantarlo, ¿no? Entonces yo siento que la risa tiene una educación también, una guía, ¿sí? No reírnos de todo, porque saber en qué momento reír. No vamos a llegar a un funeral negro. Depende de quién se muera. Ese es el humor negro. Gracias. ¿Quién es la 2 o el 2? Usted sí, ¿verdad? Yo pienso que, por ejemplo, una sonrisa abre puertas. Lo que decía la compañera de que las dependencias de gobierno, yo voy mucho a dependencias de gobierno, seguridad social, las finanzas, y me encuentro con unas caras terribles. Entonces llego, saludo, señorita, buenos días, y al ratito me están diciendo, ay, contador, lo que se le ofrezca, que para la próxima, que esto, que lo otro. ¿Y qué hice? Nada más llegar y saludarlos con educación y sonreír. Gracias. La tercera. Bueno, con respecto a lo del género, yo creo que la risa no es cuestión de género. Yo creo que la risa es algo subjetivo y el que haga diferencia en esto creo que es totalmente fungido. Creo que no es genuino
cuando se hace referencia a que si la diferencia entre los hombres y las mujeres, yo creo que es algo más bien subjetivo. Gracias. La última persona. Quería resaltar, como dijo la señora, la sonrisa te abre puertas. Entonces, por ejemplo, yo soy siempre de las personas que ve a alguien y sonríe, porque tú no sabes con quién te vas a encontrar, ¿no? Pero al fin y al cabo, si la persona no te regresa la sonrisa, pues es ni modo, o sea, algo le pasará, ¿no? Pero tú sigues con esa actitud. Entonces yo también creo que es cuestión de actitud. La risa, traer la risa y traer la buena vibra, ¿no? Porque pues bien dicen que las buenas vibras se contagian. Entonces, si tú traes siempre la buena vibra, pues se la puedes, a quien no está pasando a lo mejor un buen día, puedes pasarle tu vibra y que se sienta mejor. Decías tú que si la risa es tonta o si el que se reía era tonto o algo así. Pregunte, no le Entonces, yo creo que no, porque yo me acuerdo mucho que en la escuela, al grupo de mis amigos y a mí, una vez un profesor nos llamó simples, ¿no? Que simplones nos dijo, pero pues, o sea, simplones, que todos nos reíamos, pero pues no creo que de todos, sino que, no sé, yo soy, bueno, al menos yo me considero una persona muy risueña, o sea, a mí me encanta reír. No eres tonta. No, claro que no. Entonces, pues ahí quiero dejar la conclusión, ¿no? Entonces, reír es traer la buena vibra siempre y no ser tonto para nada, o sea. Bueno, muchas gracias. Terminamos con la buena vibra. Una buena vibra. Les quiero agradecer primero al Instituto de la Mujer por permitirnos este espacio. Realmente ya vamos a andar por acá cada lunes echándole ganas con los cafés. Están cordialmente invitados. Y pues bueno, también faltaba a Paulina, llegó tarde. Ella, déjenme platicarles, ella es la que inauguró todo este movimiento del café filosófico, y Nacho, un servidor, la seguimos junto con el maestro Tapia, y ahora con Carlos también, que nos está echando también ahí con nosotros. Y pues les quiero agradecer en primer lugar. ¿Qué tal el café? Bien, no lo probé yo, por eso les pregunto, pero probé este café y me gustó. También les quería decir que, pues bueno, estos temas, ahorita les quiero pasar una hoja, no se me vayan, pueden proponernos qué podemos hablar las próximas, si quieren enfocarse en otras cosas también. O sea, esto es un aspecto interdisciplinario. Yo de verdad estoy muy contento, estamos sus mis compañeros también, no hablo por ellos porque tampoco soy el vocero de ellos, ¿no? Pero finalmente esto es para tratar de filosofar. Y hay gente que dice que el café filosófico no se filosofa, sí se filosofa, porque ahorita yo estoy seguro que se van a acordar más al rato. Se desarrolla el albur, aquellas películas que le llaman ficheras, ¿no? Y donde la mujer y el hombre desarrollan doble sentido. Los mexicanos habremos desarrollado el sentido del humor. ¿Con qué fin? ¿Por qué no entendemos el humor de otros países? Porque a veces nos cuesta entender el humor inglés, el humor argentino. ¿Por qué? No que somos los mismos humanos, tendrá que ver las circunstancias en las que nos desarrollamos. ¿Por qué no reímos de los demás? ¿Y por qué me afecta cuando se ríen de mí? Porque yo sí me puedo reír del otro, y cuando se ríen de mí, ya me dolió, ¿no? Cuando sobrepasamos el sentido del humor y se convierte en bullying, o como decía una comediante mexicana, o bullying. ¿Por qué no nos gusta que se rían de uno? Se lo pregunté. ¿Existe el humorismo blanco y el humorismo pelado, o es humor? Sigue siendo humor. ¿Es lo mismo una sonrisa que una carcajada? Ya también los pregunté. ¿Habrá de detonar distintos significados? Los jueves no voy.
Mira, traigo las hojas, nada más ya es la constancia. Emocional. También quiero decir otra cosa que nos veo muy tensos, muy serios, se toman muy en serio la vida. ¿No? Bueno, ¿quién se acuerda de las preguntas? ¿Quién le gustaría iniciar como a empezar a contestarlas, ¿no? Finalmente, por poner nuevas preguntas, puede levantar la mano, no se atropellen, no hay ningún problema. Desde la pena, para eso venimos, desde ese café, finalmente, el café filosófico, desde esa pena, y podemos levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo pienso sobre lo que planteaste. ¿Quién se anima? Muy bien. Dime tu nombre. Hola, mi nombre es Lourdes. Y bueno, las preguntas que me acuerdo es de qué diferencia hay entre una sonrisa y una carcajada. Entonces, para mí una carcajada es algo que te sale espontáneamente, como con más fuerza, como que algo que te hizo reír más o... Sí, que sentiste así con más fuerza. Y una sonrisa pues es algo que te sale de forma natural a la hora de ver a alguien que te sonríe o que te cae bien o algo que comentaban y tal vez no te sintió una carcajada, pero sí dijiste, está simpático eso que dijeron. Gracias. Se basa del sentido del humor en nuestras vidas. ¿Por qué sonreímos y por qué carcajeamos? ¿Será lo mismo sonreír que carcajear? Porque cuando sonreímos a veces hasta tenemos terreno ganado con la chava, ¿no? Así que te responda la sonrisa, ya lo hiciste, ya te aventajaste. El machismo, nos dice Samuel Ramos, otro filósofo mexicano, que dice que se origina en una protección del hombre hacia la pérdida del poder. Por eso humilla, por eso un machista humilla. Le dice, no llores como una niña o como una mujer. Ahí va ese poquito. Y esos son escudos de nuestra tradición mexicana, lamentablemente arraigada, y por eso yo me atrevo a decir que los mexicanos pues nos reímos y también a la vez humillamos. Los mexicanos también nos reímos cada 2 de noviembre de la muerte. Tenemos una gama y variedad de películas setenteras en donde se desea que sea una sonrisa y que sea una carcajada. A lo mejor una carcajada mía, ay, se está muriendo de mí. A lo mejor una sonrisa, ay, le caí bien. Los seres humanos somos los únicos capaces de reírse, o también se ríen los animales. O sea, han visto un caballo reírse, una mula, un perro. ¿Y por qué pasará esto? Muchos, por ejemplo, decían durante la historia de la filosofía que por el alma, ¿no? Porque nosotros sí tenemos alma y los animales. ¿Será cierto esto? La risa será otro símbolo de nuestra humanidad. ¿Y será que los animales no se ríen? A lo mejor se ríen en su contexto y nadie se da cuenta. Y si se ríen en su contexto, entonces se podrán reír de nuestros chistes. ¿Y por qué será? ¿Por qué será esto? ¿Y qué es el sentido del humor? Bueno, les invito a pasar por su café, les doy un término de unos 5 o 6 minutitos, nos volvemos a sentar y empezamos a responder, tratar de responder estas preguntas.